¿vale? Estoy haciendo la PI2 del 17, como veis, ¿vale? Es la PI2 de 2017. Vale. Entonces, lo que habéis visto en teoría, perdón, bueno, lo que has visto tú, Hugo, y lo que hasta donde te has quedado tú y lo que habéis visto los demás al principio era que tú, aquí al final lo que estamos intentando es, yo tengo una serie de señales, yo tengo un sistema de comunicaciones en el que lo que hay es, me entra un vector, voy a poner un vector que lo vamos a poner como S sub i, ¿vale? Estoy repasando un poquito de teoría. Y ese vector hay una caja que se llama el modulador que lo convierte en una señal temporal, en una señal S sub i de t, ¿vale? Y esa señal ya es la que vendría al canal. ¿Vale? Eso es básicamente lo que estamos viendo al principio del tema 4, ¿vale? Que hay un cacharro que de alguna manera me convierte unos vectores, unas señales que son puramente vectores, en una señal temporal. O mejor dicho, si casi es más cómodo verlo al revés, que es que yo transmito una serie de símbolos que son unas señales temporales, casi como las que veis en estas figuras, como las que veis aquí, ¿vale? En el problema, yo transmito una de esas 4 señales e internamente en el transmisor yo lo que voy a trabajar es, en vez de con estas señales, voy a trabajar con una representación alternativa que es un vector que las representa, ¿vale? La relación entre ese vector y esa señal va a ser siempre que yo lo que voy a intentar buscar es representar esa señal temporal como una combinación lineal de los elementos del vector por una base ortonormal, donde j va desde 1 hasta n, donde s sub i, el vector s sub i es un vector que tiene de componentes s sub i1, s sub i2, S sub in, ¿vale? Y phi sub j de t es lo que llamo base ortonormal, ¿vale? ¿Vale? Entonces, aquí la madre del cordero suele ser que yo lo que tengo es las señales temporales S de t y lo que a mí me va a interesar es obtener cuál es esta base ortonormal que me permita representar esas señales como combinación lineal de unos números, porque estos son números, S sub i j son números, por precisamente esas señales, esa base ortonormal. El primer ejemplo que hacemos siempre en clase para ver esto es simplemente una... puedo poner el boletín, esperad, porque en el boletín además hay una que se ve muy bien. Dejadme ir aquí. Boletín del tema 4. Está. Voy a poner el boletín también. Pam, pam. Un ejemplo muy fácil de clase, yo pongo uno que es la mitad de este, pero bueno, aquí se ve, es unas señales que tengan este aspecto, ¿vale? Este que veis aquí arriba del todo, las 8 que hay ahí arribotas del todo. Esas señales es muy fácil ver la base ortonormal porque uno de los elementos de la base sería igual a S1 y el otro elemento de la base sería igual a S2. Serían como un pulsito que va hasta T medios y otro que va de T medios a T. ¿Vale? Ese es el primer ejemplo que siempre hacemos en clase, verlo de esa manera. Yo lo que quiero hacer en este es el caso más general, es si yo no lo veo a simple vista, como ocurre en este problema, en el que tengo delante, pues ahí es donde me aparece Gram-Smith. Entonces, Gram-Smith lo que me permite es, dada cualquier conjunto de señales, me permite ir obteniendo estos vectores phi sub j de t. Estoy ahora pensando por detrás, mientras hablo, lo siento Beatriz, pero te estás comiendo este problema por duplicado, porque tú ya lo has visto en clase, pero bueno. Saco, a partir de las señales de S1, S2, S3, S4, puedo ir sacando la base ortonormal de una manera metódica, ¿vale? Esa Gram-Smith, la ventaja que tiene es que es un algoritmo que lo vas siguiendo, es una receta de cocina y es segura. Entonces, vamos a ver cómo lo sacaríamos en este problema. ¿Vale? En ese problema, Gram-Smith funciona de la siguiente manera. La primera iteración siempre es que el primer elemento de la base,
la primera función de la base es exactamente igual a la primera señal que yo coja. Yo voy cogiendo las señales de una en una y la primera base siempre va a ser igual a la primera señal, a S1 de t. La base tiene que ser ortonormal, entonces lo que tengo que hacer es coger esta señal tal cual la tengo ahí, ¿vale? S1 de t y normalizarla, es decir, me tengo que acordar de dividir entre la raíz cuadrada de la energía, donde la energía sabéis que se define como la integral entre 0 y t de S1 al cuadrado de t diferencial de t. ¿Vale? Y en ese caso, si hago esa integral, es la integral entre 0 y 4 de la señal al cuadrado es 1 al cuadrado diferencial de t, que es igual a 4. Con lo cual, la primera base ortonormal va a ser S1 de t partido por 2. Sí, primer paso, ya digo que es ese. Cojo una primera de las señales. Yo siempre recomiendo que cojáis las señales en el orden en que os las damos nosotros en el enunciado para que os salga, digamos, como yo tengo pensado que os tiene que salir, porque es más fácil. Y lo primero que hago es la primera señal, normalizarla en energía, dividirla por la raíz cuadrada de su energía y ya tengo ahí el primer elemento, la primera función de mi base ortonormal, que es directamente igual a esa. Yo además tengo la manía, pero eso es porque es así, me aclaro yo mejor, de dibujarla, aunque sea un poco ahí medio chapuzas, dibujarla por ahí y decir que esto es φ1 de t, que esto es un medio y que esto es menos un medio. Y esto vale 2 y esto vale 4. Vale, yo me la suelo dibujar ahí porque luego la voy a necesitar. Y a partir de aquí, cada paso del algoritmo es siempre lo mismo, solo que un poquitín más complicado que el anterior. ¿Vale? Ahora cojo las siguientes señales y repito un proceso que va a ser siempre exactamente el mismo. Tengo que tener en cuenta una cosa, que es, digamos, lo ideal es que ahora, en este momento, mire a las señales y vea si hay alguna señal que es combinación lineal de las anteriores. ¿Vale? Si yo veo dos señales que sean combinación lineal una de otra, vamos, o una señal que es combinación lineal de dos, o cosas de ese estilo, me puedo cargar esa señal. Combinación lineal es que puedas poner una señal como otra por un número más otra por un número, cosas de ese estilo. ¿Aquí veis alguna? ¿Aquí veis alguna señal que sea combinación lineal que la podéis poner como combinación lineal de las demás? ¿Se os ocurre alguna? S4, me dice Raquel, ¿vale? S4, tal cual la veis ahí, S4 es igual a menos S1, tal cual, ¿vale? Entonces S4 es menos 1 por S1, eso es una combinación lineal. Entonces de S4 me voy a olvidar, ¿vale? El resto, aparentemente, a simple vista, S3 no parece que sea una combinación lineal, S2 tampoco parece que la pueda poner como, digamos, una suma o algo así de las anteriores o de las otras, con lo cual con las otras tengo que continuar. Entonces de S4 ya digo, me voy a olvidar de ese paso, pero voy a quedarme en S2. Cuando estoy con S2, defino una función auxiliar que voy a llamar G, voy a llamarla G sub 2 y va a ser la señal con la que estoy trabajando, S sub 2, y a esa señal le voy a quitar todo lo que tenga en común con las bases que he calculado antes, ¿vale? Con las bases anteriores. Entonces, a S2 le voy a quitar S21 por phi sub 1. Fijaos que este S21 phi sub 1 sería S21 por phi sub 1. Sería, digamos, la parte de S2 que corresponde con la base phi sub 1. Entonces, lo que me queda de esta resta, perdón, sería el S21 por phi sub 2. S22, perdón, por phi sub 2. Si fuera G sub 3, luego lo voy a hacer, si fuera G sub 3, G sub 3 de t, la vería como S3 de t y le quitaría todo lo de las anteriores. S31 phi sub 1 menos S32 phi sub 2. Si fuera G sub 4, lo que haría es S4 de t menos S41 phi sub 1 menos S42 phi sub 2 menos S43 phi sub 3. ¿Vale?
Entonces veis que cada paso de Gram-Smith es exactamente igual que el anterior, solo que un pelín más largo. En este caso, en el segundo paso, tengo que hacer solo esas cuentas. S21, ¿cómo saco S21? S21 también habéis visto en teoría que la fórmula, digamos, inversa a esta, que no la he pintado antes, es la integral de S2 por phi sub 1. ¿Vale? S sub ij es la integral de S sub i por phi sub j. Y en este caso, pues directamente lo que tengo que hacer es la integral entre 0 y 4 de S sub 2, que es esa que tengo yo ahí pintada, a ver si la puedo, bueno, la que estoy intentando subrayar, aunque sea el eje, ¿vale? Por phi sub 1, que es esta que yo he pintado. La integral, ya sabéis que al ser cuadraditos, las integrales van siendo el área de cada uno de los cuadrados. Y en este caso me queda 1 por 1/2, o sea, me queda 1/2 menos 1/2, y ahora tengo 1 por menos 1/2, menos 1/2, y menos 1 por menos 1/2 más 1/2. Me queda 0. ¿Vale? Entonces, a lo que llego es a que G sub 2 de t es igual a S2 de t. Y la segunda base ortonormal siempre va a ser la función auxiliar, esa que yo he definido, G sub 2, partido de, como siempre, la raíz cuadrada de su energía. Y E sub 2, esta que estoy poniendo aquí como epsilon sub 2 o E sub 2, es la energía de G. ¿Vale? Entonces, E2 es igual a la integral, espera que me caigo del iPad, E sub 2 es igual a la integral de G sub 2 al cuadrado diferencial de t. Y en este caso me quedaría 1 más 1, G sub 2 es igual a S2, me quedaría 4, igual que antes. Vale. Con lo cual phi sub 2 es igual a, ¿qué estoy haciendo? Vale. G sub 2 de t partido 2, que es igual a S2 de t partido por 2. O sea, resumiendo, Gram-Smith, primer paso es trivial. Primer paso, te coges la primera señal, la normalizas en energía, la divides por la raíz cuadrada de su energía y esa es tu primera base ortonormal siempre. ¿Vale? Ya digo que yo recomiendo que la primera señal sea S1 y que vayáis en ese orden, en general. Pero podríais, si a vosotros os apetece este ejercicio hacerlo en cualquier otro orden, podríais hacerlo, ¿vale? Sin ningún problema. Os va a dar una base ligeramente distinta, pero es una base igual de válida que la que yo voy a sacar ahora. Hecho eso, o antes de eso si queréis, pero vamos, en paralelo a eso, lo que me miro es el resto de señales que tengo, veo si hay combinaciones lineales, si hay señales que puedo eliminar digamos, de las iteraciones, ¿vale? Porque fijaos que yo voy a hacer tantas iteraciones como señales, aquí tendría que hacer 4 iteraciones, 1, 2, 3 y 4 señales que yo tengo aquí, ¿vale? Y como os acabo de más o menos de dejar entrever, cada iteración de este estilo pues implica un sumando más aquí, con lo cual se me complica, se me alarga cada iteración respecto a la anterior. Si consigo ver combinaciones lineales, pues me ahorro un poquito de tiempo, ¿vale? Si no, vais a ver que no pasa nada, porque la S3, ya os lo digo por adelantado, es combinación lineal de S1 y S2, pero yo no me he dado cuenta, por ejemplo, en esa. Está un poco adrede para que no sea fácil para que no se vea demasiado fácil, ¿vale? Pero si no me diera cuenta vais a ver cómo el propio método me lo dice, ¿vale? Me lo chiva. Una vez he hecho eso, una vez he tachado todas aquellas que son combinación lineal, ya sigo con todas las demás y voy haciendo iteraciones de este estilo, ¿vale? Entonces voy sacando recursivamente, mejor dicho, iterativamente, una a una cada una de las funciones. Ya tenía phi sub 1, ahora acabo de sacar phi sub 2 y ahora voy a intentar sacar phi sub 3. Entonces, para phi sub 3, para la tercera iteración, hago lo mismo que hice antes. La tercera iteración, defino esa función G3, que es igual a la tercera función S3,
y le quito todo lo que tenga esa función con las otras dos bases que he calculado hasta ahora. Es decir, le quito S31 phi sub 1 menos S32 phi sub 2. ¿Vale? Le quitaría esas cosas. Y calculo S31 y S32. S31, vaya. S31 es lo de siempre, la integral de S3 phi sub 1. ¿Vale? Entonces, voy a copiarme, bueno, la verdad es que casi la tengo a la vista, pero bueno, voy a copiármela por si acaso, para tenerla aquí un poco aquí pintada. También me voy a pintar yo phi sub 2, que me quedo más tranquilo. Phi sub 2 será igual que S2, pero con esto un medio. Esto es phi sub 2. Vale. Y a mí me ayuda a verlas ahí a simple vista. Entonces lo que tengo que hacer es ir haciendo la integral de S3 por phi sub 1. La integral de S3 por phi sub 1 va siendo, a ver, sería entre 0 y 1 es un medio por un medio, es decir, un cuarto. Luego sería 1 por un medio. Luego sería menos 1 por menos un medio. Y luego sería menos un medio por menos un medio más un cuarto. Eso me queda un medio más un medio es 1 y un cuarto es 1,5, 3 medios. ¿Vale? Si no me he equivocado. Y S32 hago lo mismo. S32 sería la integral de S3 por phi sub 2. Y S3 por phi sub 2 sería, a ver, S3 sería un medio por un medio, perdón, un medio por un medio es un cuarto. Luego tengo 1 por menos un medio es menos un medio. Luego tengo menos 1 por un medio es menos 1 por más un medio es menos un medio. Y luego tengo menos un medio por menos un medio por menos un medio más un cuarto. Si no me estoy equivocando yo con nada, ¿vale? Entonces ahí lo que tengo es un cuarto más un cuarto es un medio menos un medio, entonces aquí me quedaría menos un medio, creo. No sé si, espero no haberme liado en nada, ¿vale? Entonces, una vez tengo eso, lo que hago es ver cuánto vale G sub 3. Aquí, para mi gusto, lo más fácil, bueno, primero que sustituya el valor G3 de t es igual a S3, a ver, menos S31 menos 3 medios por phi sub 1 y más un medio por phi sub, no, phi sub 1, no, phi sub 2. Vale. Y ya digo, aquí para mí lo más cómodo siempre es coger e intentar pintar esas tres señales más o menos una encima de otra y entonces así me veo la suma más fácil, ¿vale? S3 la tengo ahí pintada, es esta, es algo así, ¿vale? 3 medios por phi sub 1 menos 3 medios por phi sub 1 es una señal que va a ser así, ¿vale? Voy a poner que esto es a infinito S3 de t, esto va a ser menos 3 medios por phi sub 1 y esta de abajo va a ser un medio por phi sub 2. Como digo, menos 3 medios por phi sub 1, phi sub 1 valía un medio, cuando multiplico por 3 medios esto tendrá que ser 3 cuartos. Esto vale 1, esto vale un medio,
Esto, bueno, vale 1/2 y el otro vale -1. Y ahora 1/2 por phi sub 2, 1/2 por phi sub 2 es los escaloncitos estos. Y cada una de estas tiene que valer, phi sub 2 estaba entre 1/2, con lo cual con otro 1/2 esto vale 1/4. ¿Vale? Ahí tendría las cuatro, no, las 3 señales una encima de otra. Entonces, ahora me voy fijando y voy haciendo la suma de estas cosas. En el primer trozo tengo, a ver cómo lo hago, 1/2 menos 3/4 más 1/4. Eso es 0. Aquí tendría 1 menos 3/4 menos 1/4, 0. Aquí tendría -1 más 3/4 más 1/4, 0. Y aquí tendría -1/2 más 3/4 menos 1/4, 0. ¿Vale? Entonces, si hacéis todas las cuentas, lo que acaba saliéndome es que G3 de t es igual a 0. ¿Vale? Entonces, cuando una de las Gs, cuando la G de t, G sub lo que sea de t, te da 0, lo que te está chivando Gram-Smith es que esa señal, esa que has cogido tú aquí, que es S3, era combinación lineal de alguna de las anteriores, ¿vale? De la 1 o de la 2. Entonces, eso es lo que pasa si yo no me hubiera dado cuenta, como ha pasado, de que S3 era combinación lineal de S1 y S2, el propio método Gram-Smith me lo chiva de esta manera. ¿Vale? Entonces ya no hay una tercera base ortonormal. Phi 3 no tiene sentido calcularla porque phi sub 3 sería 0 partido de 0, o sea, sería 0. ¿Vale? O sea, 0 partido de la energía de esa señal que no tiene ningún sentido. Entonces con esto aquí acabaría el método de Gram-Smith. ¿Vale? En este momento. Ya he sacado phi sub 1, he sacado phi sub 2 y cuando he ido a sacar phi sub 3 me he dado cuenta de que no me hacía falta porque esa señal ya era combinación lineal de las anteriores. Entonces ahí me he plantado. ¿Vale? Y phi sub 4 a G sub 4 no voy porque yo de esa ya me he dado cuenta yo de que S4 es igual a menos S1. ¿Vale? Genial. ¿Vale? Entonces, ya digo, el método siempre es el mismo. Empezad con la primera, buscad combinaciones lineales. Si las encontráis, fantástico, ¿vale? Si encontráis una combinación lineal, fantástico, porque os ahorráis todo este trabajo. Si yo a simple vista hubiese visto que S3 es igual a 3 medios S1 menos 1 medio por S2, pues me hubiese ahorrado estas cuentas. Que bueno, son 5 minutitos, pero me hubiese ahorrado el estar aquí dándole vueltas durante 5 minutillos a esto, ¿vale? Si no me doy cuenta, en este caso estaba un poco pensado adrede para que no os dierais cuenta, por ejemplo, ¿vale? Pues si no me doy cuenta, ya el propio método me lo va a chivar, ¿vale? Me va a ir diciendo que G es igual a 0, lo cual te está diciendo que S3 la podías ver como combinación lineal. Una vez llegado a ese punto, voy a ir cogiendo todas las que tenía. Tenía que phi sub 1 es igual a S1 partido por 2, voy a ponerlo aquí. He sacado que phi sub 1 de t es igual a S1 de t partido por 2. He sacado que phi sub 2 de t es igual a S2 de t partido por 2. Esas han sido fáciles. Y luego he sacado que esto, perdón, que G3, que es esta cosa, así me ahorro el escribir, también he sacado que esto es igual a 0. ¿Vale? Y además hemos visto nosotros antes que S4 es igual a menos S1 de t. ¿Vale? Eso es a lo que he llegado al final del método de Gram-Smith. ¿Vale? He sacado mis dos funciones base y además de rebote tengo estas dos ecuaciones que también me hacen falta. Entonces, eso sería realmente la base ortonormal que permite representar la constelación. ¿Vale? O sea, tu base ortonormal sería esta que tenéis aquí, phi sub 1 y phi sub 2, que serían estas dos señales. Es lo que si vais a las soluciones, es lo que tengo aquí dibujado en la solución. ¿Vale? La solución del apartado A, que son esas dos señales de ahí.
Ahora, me dicen que pinte la constelación. ¿Eso sabéis cómo hacerlo? ¿Sabéis cómo pintar ahora la constelación de las 4 señales? Con 2 ejes, tengo 2 ejes porque tengo 2 bases, ¿vale? O sea, he sacado que tengo Φ1 y Φ2 exactamente, con lo cual lo que voy a tener es una constelación bidimensional. Voy a tener un eje para Φ1 y otro eje para Φ2. Exacto. En esos 2 ejes lo que tengo que pintar es, voy a volver para atrás, voy a volver más para atrás aquí, tengo que pintar estos vectores, ¿vale? Tengo que pintar cada uno de los vectores, el de S1, el de S2, el de S3 y el de S4. No perdáis de vista, o sea, es importante siempre que tengamos esta ecuación, de hecho me la voy a coger y me la voy a llevar para allá, que esa ecuación siempre la tenga yo bastante en mente, ¿vale? Se la voy a poner ahí. ¿Vale? Esa ecuación es importante que la tengamos siempre aquí guardada en mente. Yo lo que estoy intentando hacer a fin de cuentas es poner cada una de las señales como un número por φ1 más un número por φ2. En este caso, n vale 2, ¿vale? Porque tengo 2 φs. Tengo dos bases. Entonces, todo el rato lo que estoy intentando poner es S1 de t como algo por φ1 más algo por φ2. S2 de t como algo por φ1 más algo por φ2. S3 como algo por φ1 más algo, así todo el rato. ¿Vale? Entonces, si os fijáis en estas ecuaciones que yo ya tengo aquí, yo aquí ya tengo que S1 de t, a ver dónde lo pongo, voy a dejarme un hueco, a ver cómo lo hago, un poco menos chapuzas. Voy a llevarme los ejes a la derecha del todo, aquí, y voy a hacerlo aquí abajo. Entonces, ya si os dais cuenta, ahí lo que tengo es que S sub 1 de t la he puesto como 2 por phi sub 1. Es decir, el vector S sub 1 es un vector que tiene de componente en phi sub 1, 2, de componente en phi sub 2, 0. S sub 2 de t la tengo como 2 por phi sub 2. Con lo cual ya tengo que S sub 2, el vector S sub 2 es un vector que tiene en la componente phi sub 1 vale 0 y en la componente phi sub 2 vale 2. S sub 3, a ver, este que no, me va a caber peor, S3, despejando aquí, he llegado a que es 3 medios por phi sub 1 menos 1 medio por phi sub 2. Es decir, el vector S3 va a tener una componente que va a ser 3 medios en el eje phi sub 1 y menos 1 medio en el eje phi sub 2. Perdón, phi sub 2 me sobra. Así. Y he llegado también a que S4 es igual a menos S1, con lo cual el vector S4 va a ser igual a menos 2, 0. Y ahora lo único que me queda es pintar esas 4 señales en esos ejes que tengo. S1 es el punto 2, 0, sería este. Esto sería la señal S1. S2 es el 0, 2. S2 está por aquí. S3 es 3 medios, más o menos por aquí, menos 1 medio. Algo así. S3 va a estar más o menos por ahí. Y S4 es menos 2, 0. Gram-Smith, ya digo que es sota, caballo y rey. Gram-Smith, la ventaja que tiene es que no tiene pérdida. Si hacéis 2 ejercicios de Gram-Smith, os lo sabéis y ya no tiene más misterio, ¿vale? Una vez tengáis la base ortonormal, una vez tengáis los phis, que puede haber 2, como en este caso, puede haber 1, puede haber 3, bueno, puede haber 28, pero en principio si os pido que pintéis la constelación, nunca va a haber más de 3. Pero una vez tengáis la constelación, digamos la base, perdón, pintar la constelación, no es más que tener un poco en mente todo el rato esta fórmula. O sea, si tenéis en mente eso, que la señal S de t es igual a un número por phi sub 1 más un número por phi sub 2, es ir haciendo, digamos, cuadrando las cosas, ¿vale? Viéndolo aquí,
Y decir, pues cuando tengo la señal como un número por phi sub 1, un número por phi sub 2, el primer número es la primera componente, el segundo número es la segunda. Y con eso ya no tengo absolutamente ninguna pérdida, ¿vale? Entonces, eso sería la primera parte del ejercicio, los apartados A y B, que son prácticamente siempre los apartados A y B de casi todos estos ejercicios del tema 4, ¿vale? El apartado C todavía no lo sabemos hacer, que me dice acotar el valor de la probabilidad de error. Lo veremos más adelante, lo vais a ver en teoría a la vuelta de Semana Santa, seguramente. A lo mejor esta semana, si alguno avanzáis en teoría, no lo sé. Pero en cualquier caso, si os apetece por aquello de avanzar un poquillo, siempre que veáis un apartado que ponga, ¿dónde tengo yo? No tengo abierto. Vosotros lo veis, pero yo no veo la hoja de fórmulas. Siempre que tenga una cosa que me ponga acota la probabilidad de error, lo que me están diciendo es que utilice esta fórmula. ¿Vale? Esa fórmula que tenéis ahí. Ya digo que no lo habéis dado, no lo hemos visto todavía, pero bueno, en esta fórmula m es el número de puntos que hay, en mi caso serían 4. D mínimo sería la distancia más pequeña que haya entre dos puntos, en mi caso sería ver cuánto vale esta distancia, ¿vale? La distancia entre S1 y S3, que son los que están más cerca, y N0 es el ruido que me lo van a dar siempre. Y Q de algo es esta tabla que tenéis aquí abajo. ¿Vale? Por ejemplo, Q de 0,9, pues Q de 0,9 vale esto. ¿Vale? Q de 0,95 siempre se redondea hacia abajo, es decir, Q de 0,95 es 0,9, Q de 1,38 es Q de 1,3 y así sucesivamente. Pero ya digo que eso lo veremos. ¿Vale? Simplemente si queréis echaros vosotros la cuenta lo podéis hacer sin tener ni idea de lo que estáis haciendo, un poco a ciegas así. Pero me interesa ir al apartado D, que el D sí que me es interesante, que es este de aquí. ¿Vale? Ahora lo que me dicen es, vale, ya tienes tu base ortonormal, tienes tu constelación y ahora tú recibes esa señal X. Y lo que quieren es que la pinte dentro de mi base ortonormal, que la pinte aquí, de alguna manera. ¿Vale? ¿Se os ocurre cómo lo puedo hacer? ¿Qué tendría que hacer aquí? Efectivamente tengo que de alguna manera poner x de t, ¿vale? Tengo que poner x de t si quieres, efectivamente, mira ya, lo voy a escribir así, como la combinación lineal de las bases, la tengo que poner como, voy a ponerle la misma fórmula que ponía antes, x sub 1 por phi, bueno, x sub j o x sub i, x sub j por phi sub j de t, para j igual a 1 hasta, en mi caso, hasta 2. Quiero ponerlo así, como un número por phi sub 1 más un número por phi sub 2. Esta misma fórmula. Una vez más, darle vueltas a esta fórmula. ¿Vale? ¿Cómo sacaba yo los S sub i j? Si os acordáis, los S sub i j siempre eran la integral de S sub i de t por phi sub j de t. Eso es lo que he estado haciendo todo el rato. O sea, así saqué S31, S32, antes saqué S21, ¿vale? Siempre es la integral de S de la S del primer número, S sub 2 o de S sub 3, por la phi del segundo número, phi sub 1, phi sub 2. ¿Cómo saco ahora las X sub J? Pues las X, eso que llamo X sub J será la integral de la señal X de t por phi sub J de t, diferencial de t. ¿Vale? Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es voy a ver si agrando un poco esto, mira, voy a aprovechar de la solución que así no copio las señales y ahí las tengo, ahí tengo phi sub 1, ahí tengo phi sub 2 y ahí tengo x. Entonces, ahora lo único que tengo que hacer es decir, pues bueno, x sub 1, la primera coordenada es la integral entre 0 y 4 de x de t por phi sub 1 de t, diferencial de t. Y eso me queda, vamos a ver, me queda menos un medio por un medio, menos un cuarto, más 1 por un medio, más un medio, menos 1 por menos un medio, más
un medio. Y un medio por menos un medio por menos un medio. Eso es igual a menos un cuarto. ¿Vale? Entonces eso es 1 más 1 menos un medio. Esto es un medio. ¿Vale? Ahí tendría la primera coordenada del vector, de la señal x. Y x sub 2 sería la integral entre 0 y 4 de x de t por phi sub 2 de t. Y eso es, vamos a ver, estoy multiplicando ahora esta señal, la de arriba, por esta de aquí. Entonces sería, vamos a ver, menos un medio por un medio, eso es igual a menos un cuarto. Luego tengo 1 por menos un medio, menos un medio. Luego tengo menos 1 por un medio, menos un medio. Y luego tengo un medio por menos un medio, menos un cuarto. Aquí me queda menos 1, menos un cuarto, menos 3 medios. ¿Vale? Entonces ya tengo ahí el vector x. El vector x es un vector que tiene de coordenadas un medio menos 3 medios. ¿Vale? ¿Qué es lo que me pedían? Realmente me piden, representa la señal en función de la base ortonormal. He sacado el vector x y ahora puedo pintar el vector x en mi base ortonormal 1 menos 3 medios. Lo puedo pintar en esta gráfica. Entonces, el vector x en este caso sería, ¿cuánto he dicho? Perdón. Un medio menos 3 medios. Un medio menos 3 medios. Algo así. Este es el vector x. ¿Vale? Esa sería la representación de la señal recibida, de la señal x recibida, dentro de mi espacio de señal, dentro de mi constelación. Y tampoco lo hemos visto, pero sí que me lo podéis decir seguramente intuitivamente, que es si tú ahora eres el receptor, pensad en como receptor. Como receptor tú sabes que te han transmitido una de estas 4 cosas. Tienes 4 símbolos en tu alfabeto, S1, S2, S3, S4, y a ti, sin embargo, te llega este. Tu trabajo es decir, bueno, me llegue lo que me llegue, tengo que pensar cuál de los 4 me han transmitido. ¿Cuál creéis que han transmitido si os llega esa X? S3. ¿Y por qué me has dicho S3? Yo también diría S3, pero ¿por qué lo has dicho? Porque es la más cercana, efectivamente, ¿vale? O sea, lo que va a hacer el receptor en general siempre va a ser, dado una señal que le llega, pues pensar que la que la han transmitido es la que esté más cerca de este vector. Como la más cercana es S3, pues yo voy a pensar que me han transmitido S3. Es así de fácil, ¿vale? Eso lo vamos a ver matemáticamente, lo vais a ver en teoría matemáticamente, un poco la demostración, pero vamos, en general, si la probabilidad de que ocurran todos los símbolos es la misma, pues yo me voy a ir al más cercano siempre. Vale.